médicos que nos cuidan. Todos hablamos del paciente, pero no hablamos de los que nos ayudan. Los ayudadores también necesitamos ayuda. Me incluyo, nos incluimos. Vamos a presentar a la doctora Marta Boullet. Ella trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella está en el área de CEPETIMS, que es un área que se encarga un poquito de fortalecer la salud mental, psíquica, emocional de los trabajadores. Y en esta pandemia, ella ha hecho un papel muy, muy importante para ayudarnos a todos los que estamos involucrados de este lado de la atención médica, porque en lo largo de este año de pandemia, que ya cumplimos un año, nos hemos enfocado mucho en los enfermos, en el contagio, en cómo cuidarnos, en qué hacer con los familiares, cómo ayudarnos a superar las pérdidas, las muertes, en la falta de trabajo, en la crisis. Pero creo que desde la perspectiva interna no nos hemos puesto a ver cómo han vivido, cómo han sufrido la gente que trabaja dentro de los hospitales, el área de la salud, enfermeros, los de laboratorio, los técnicos, los de limpieza y higiene, que en esta pandemia se convirtieron en personas fundamentales para el bienestar de todos nosotros, los médicos, las enfermeras, por supuesto, los de laboratorio, los de rayos X, los camilleros, entonces personas que a veces están a veces fuera del foco de la cámara, tras bambalinas, y que fungieron una parte muy importante en esta pandemia para el bienestar de todos los que estábamos trabajando dentro de los hospitales y para fortalecernos y para crear equipos y que todo fuera saliendo de la mejor manera posible, porque sabemos que una crisis, sabemos que una pandemia de pronto se presenta sin avisarnos, de pronto se presenta de forma intempestiva y no sabemos cómo reaccionar y no sabemos qué hacer, y viene el miedo y viene la muerte y viene un virus que nadie conocía, que nadie sabía cómo funcionaba, y que por supuesto que las personas que trabajamos en hospitales también somos seres humanos y también teníamos miedo, mucho miedo de lo que podía pasar. Sí, muchísimo miedo. Doctora Marta, platíquenos. Bueno, pues les quiero contar primero que toda mi experiencia laboral nunca había sido en hospital, siempre había sido en clínica. Cosa muy diferente porque el trato con el paciente es en una clínica donde entran y salen, a la consulta y se van. Nunca hay hospitalizados. Y de repente me dicen, se va al HGZ 32, 100% COVID, atender ahora a los empleados de la salud. Pues para empezar, shock, porque dije, ¿qué voy a hacer en un hospital 100% COVID? Me voy a morir, me voy a enfermar, me voy a contagiar, ¿qué me va a pasar? Y ya estando allá adentro, teniendo que ir a trabajar, empiezo a platicar con la gente que estaba muerta de miedo, con los trabajadores muertos de miedo, los médicos, se les moría uno, otro, y todo el mundo muerto de miedo. Entonces dije, tengo que ponerme las pilas, tengo que ponerme a trabajar. Y lo primero que pensé es que en realidad sí era una bendición estar en un hospital. Y les voy a decir por qué. Porque cuando me dicen 100% COVID, fue lo mejor que me pudo haber pasado en esta pandemia. Porque realmente eso me quitó el miedo. ¿Por qué me lo quitó? Porque en un hospital 100% COVID no entraban asintomáticos, no entraban a los que les vale, no entraban los que no creían con la enfermedad, no entraban nadie más que los que sabían que estaban contagiados. Así es. Entonces, más te cuidas, más empeño pones en cuidarte, en buscar estrategias para no contagiarte. Entonces, el miedo se disminuye, ¿no? En cambio, en los lugares donde entra todo tipo de gente, pues el contagio era muy elevado. Entonces, al principio sí sentí muchísimo miedo. Entonces, de ahí empiezo a bajar mi miedo y poder empezar a ayudar a los compañeros, ¿no? Y llegaban los médicos y me decían, es que ya no soporto que se me mueran y se me mueran y se me mueran. ¿Y qué hago? Y entonces les decía, da tu mejor esfuerzo. O sea, lo que tu mejor esfuerzo es lo que tú tienes que dar. ¿Cómo le vas a hacer? Esa es la parte que te toca a ti trabajar, en dar tu mejor esfuerzo. Así es. Y el problema era que se seguían muriendo gente. Y yo les decía, tu mejor esfuerzo es lo que importa.
los resultados de tu esfuerzo ya son incontrolables. ¿Por qué? Porque pues tú no eres responsable de si se muere o se cura. O se cura. Lo que pasa es que al principio de la pandemia, pues como era un virus nuevo, habían muchos protocolos que aún no estaban establecidos y la gente empieza a fallecer, y no solamente la gente, los compañeros. Entonces, los trabajadores nos empezamos a sentir responsables de la muerte de esas personas, y eso, aparte de ser la contención de cuidarnos a nosotros, porque también tenemos padres, también tenemos abuelos, porque al principio no teníamos el equipo completo, no teníamos todos los protocolos establecidos del A a B, cómo iba a funcionar todo, pues teníamos terror también. Entonces se nos juntan todas las emociones como seres humanos. Aparte, teníamos la responsabilidad de la sociedad que nos decía, pues ustedes juraron cuidarnos, es su trabajo, es su chamba, es su responsabilidad, pero la parte emocional de nosotros no estaba cubierta, la parte psíquica de nosotros no estaba cubierta. Y no estaba tan fácil la situación porque, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, que es un hospital general de zona, que además lo abrieron en una cuestión de una semana, porque hay que recordar que ese hospital resultó dañado con el sismo del 2017, y entonces los trabajadores tenían muchísimo miedo de regresar al edificio por miedo a que se cayera también. Así ¿no? es. Entonces de repente nos meten a todos a trabajar y entonces teníamos el miedo del COVID y el miedo de que se cayera el edificio. Temblor, ¿no? Y me acuerdo perfecto que los primeros días no sabíamos qué hacer. Llegábamos al hospital y nadie tenía un protocolo a seguir. ¿Por qué? Porque lo abrieron de repente. Porque no existía, Martita, porque era un virus que nunca habíamos tenido. Ni planeado estaba abrirlo. No había ni muebles, no había ni sillas, no había nada. Infraestructura, equipo. Nada. De por sí sabemos que el instituto carece de muchas cosas. Bueno, en pandemia estuvo peor. Y entonces al principio no sabíamos ni qué hacer. Todos los días llegábamos y nos decían, hoy te toca hacer esto, y todos los días era algo diferente. Y eso te daba más incertidumbre y más miedo porque no sabías qué ibas a hacer. Y lo mismo pasaba con los médicos, con los enfermeros, porque déjenme platicarles que era tanta el miedo, la ansiedad, la angustia, que muchos compañeros empezaron a solicitar permisos. Sí, otros se fueron de licencias. Otros pues tenían enfermedades crónico-degenerativas que los ponían un riesgo más alto de contagio. Entonces, todas las áreas, salud, higiene, limpieza, higiene, los médicos, los enfermeros, empezamos a trabajar por 3 o 4 personas que ya se habían ido, que ya no estaban en el hospital apoyando y que no nos podíamos dar el lujo de irnos, de renunciar, de no seguir adelante, de tener miedo, porque tampoco nos daba tiempo de pensar en todas las consecuencias y en todas las cosas que sucedían, porque el problema estaba ahí, porque teníamos a los pacientes ahí, porque teníamos a los familiares ahí, y era una contención terrible. Retomo, estamos hablando del principio de la pandemia, ahorita ya tenemos hasta la vacuna, pero no teníamos nada. Inclusive los primeros 3, 4 días les puedo decir que sinceramente ni equipo teníamos. Y bueno, y por mucho tiempo habíamos áreas que somos operativas, como atención y orientación, que no teníamos mucho, que no teníamos nada. No, y yo tampoco tenía gran cosa porque yo no atendía al paciente. Sin embargo, la atención que yo daba era al médico y era lo mismo. Él entraba al área COVID y era el contagio, podía haber sido el mismo. Pero no teníamos nada. Y de repente empiezan a llegar los médicos, que como les repito, era un hospital general de zona, y entonces los ponen a atender a los ginecólogos, a los dermatólogos, a los oftalmólogos, ponen a atender a los pacientes que no tenían la capacidad para atenderlos, porque sí estudiaron medicina, pero decidieron dedicarse a otra cosa. A otra área, a otra especialidad. Y entonces, muy difícil, por ejemplo, para los ginecólogos que llegaron y me decían, es que yo estoy acostumbrado a traer vida, no que se me muera la gente. Así es. Y entonces, wow, ahí es cuando te haces clic y dices, ¿cómo puedo ayudar a este médico a que cambie esa perspectiva de que se le está muriendo todo el mundo
y que no puede, y que no puede ayudar a nadie, ¿no? Porque él decía, es que a mí se me mueren y yo no estoy acostumbrado a eso, no puedo con eso, no voy a poder con eso, me voy a quedar traumado. Y entonces ahí empieza una lucha de hacerles ver que tenían que pensar en en todas sus virtudes que tenían, en sacar provecho de lo que aprendieron antes de hacer su especialidad, de recordar todo lo que habían pasado, de pedir ayuda, porque necesitaban pedirle ayuda a los expertos, a los neumólogos, a los internistas, a los cardiólogos, pedirles la ayuda, decirles, enséñame de nuevo, ¿no? Yo les decía, pregunten. Los médicos tienen como un carácter de que se creen tan perfeccionistas que les cuesta trabajo preguntar, porque no les gusta equivocarse. Así es. Entonces les costaba muchísimo trabajo, pero yo les decía, es que si no lo sabes, tienes que preguntar. Tienes que preguntar, tienes que pedir la ayuda. Y así poco a poco fuimos ayudando. Y de repente también otra cosa con la que llegaban muchísimo los compañeros era que dejaban a su familia. Al principio de la pandemia, muchos dejaron a su familia, a sus hijos, a sus esposas, para no contagiarlos. Muchos se tuvieron que ir a vivir a hoteles, inclusive. A hoteles, fuera, o se quedaban en el mismo hospital. Y eso también fue algo contraproducente que se está viendo ahorita. ¿Por qué? Porque cuarentena no fue cuarentena, ya llevamos un año y la cuarentena no se termina, ¿no? Así es. Y entonces los trabajadores, imagínense dejar de ver a sus hijos 2, 3, 4, 5 o 6 meses. Si son de brazos, ya te perdiste, a lo mejor que empiece a caminar, que le salga el diente, muchísimas cosas. Pero lo más importante era lo que pensaba el niño, que yo les decía, yo te entiendo que no quieras contagiar a tu hijo, pero tú ya pensaste en lo que piensa tu hijo de que no te ve. Y les decía, es que imagínate, un niño no entiende qué es el COVID, porque no es algo que se vea, o sea, no es como una botarga de Barney que salen a la calle y dicen, ahí está el COVID, quítense. No, el niño no entiende qué es eso. Claro. Entonces, imagínate que tú le dices que no lo vas a ver porque lo puedes contagiar lo de COVID y el niño no entiende qué es el COVID. El niño que sí entiende, que su mamá no lo ve o que su papá no lo ve y que si no lo ven es porque no lo quieren. Es porque no quieren estar con él, porque ya lo abandonaron. Y entonces la repercusión ahorita se está viendo en muchos niños que cambiaron completamente su carácter y se volvieron aislados, que están retraídos. ¿Por qué? Porque les hizo falta sus papás durante mucho tiempo. Mucho tiempo. No solo eso, la contención de todos los trabajadores en los hospitales era por todos los aspectos que ustedes pudieran ver. Se empezaban a morir nuestros compañeros, se empezaban a enfermar nuestros compañeros y eso nos desmotivaba muchísimo. Los pacientes, porque a veces no se tenía la capacidad ni el personal completo para atenderlos a todos, o simple y sencillamente eran personas pues que su sistema inmunológico no les permitía salir adelante, y uno con los días pues también se va uno encariñando con las personas y vas conociendo, y cómo te llamas tú, y el enfermo no es de la cama 4 ni de la cama 5, sino es Carlos, Eugenio, María. Entonces te empiezas a familiarizar y esas personas, muchas, empezaban a fallecer. Entonces finalmente también tenías un duelo como trabajador, porque decías, María era abuela de tantas personas, una señora linda, José era así, así, así. Entonces también empiezas, aparte de tener el duelo con los compañeros, empiezas a tener el duelo con las mismas personas con las que empiezas a interactuar, porque a veces para hacerlas sentir bien, te ponías a platicar con ellos y a ver, no, usted tiene que salir, a ver, tiene hijos, tiene nietos, ¿cómo se llaman ellos? Y entonces te empiezas a dar cuenta de sus vidas. Y la gente operativa afuera también, que no entrábamos a áreas COVID, lo mismo nos pasaba con los familiares, ¿no? Entonces la gente venía, inclusive nos llamaba gente del extranjero que no podían venir a solicitar informes de sus familiares, o mucha gente que llegaba a los hospitales arriesgándose contra la marea, porque aparte empiezas a ver muchas crisis, muchas situaciones familiares,
¿Por qué? Porque las personas se tenían que quedar en su casa y no todos los miembros de la familia eran aptos para ir a pedir los informes o para ir a atender las situaciones del que estaba hospitalizado. Entonces, muchos eran adultos ya mayores, entonces tenían también la psicosis de que no podían salir porque se iban a infectar, de que no podían hacer nada. En ese tiempo todavía no se establecía bien los protocolos, entonces no podían despedirse de su familiar, de su paciente. Entonces, cuando uno no se despide de una persona que ha fallecido, no puede, le cuesta mucho trabajo cerrar un ciclo. Entonces el duelo se convertía aún mayor. ¿Y qué pasaba? Que la sociedad en ese tiempo nos escondíamos porque nos empezaba a agredir, nos empezaba a violentar, nos teníamos que esconder. Nos ponían unos letreros para poder circular todos los días en los autos y que no nos detuviera la policía. Y cuando la gente veía estos letreros pegados a nuestros autos, nos los rayaba, nos rompían los vidrios, nos bajaban el aire de las llantas. Entonces, la contención interna como persona, como ser humano que está trabajando en un hospital, más el rechazo de la sociedad y la poca empatía y comunicación que hubo en ese momento, realmente era un momento de suma resiliencia para todos nosotros. Era muy difícil, Marta. Sí, era súper difícil porque tú tratabas de cumplir con tu trabajo y saliendo del trabajo te enfrentabas a una sociedad que era bastante cruel, que trataron de cambiarlo y con eslogan en las teles y todo, decir que los médicos eran héroes, que los trabajadores de la salud eran héroes, pero la sociedad no lo entendía. O sea, solo no. México, porque en otros países, en Europa, en Estados Unidos, le aplaudían a los médicos, les ayudaban, les llevaban lunch y todo. Y solo en México es el único país en donde te agredían, te escupían, o sea, te señalaban y es tu obligación. Y la gente decía, lo llevé al hospital para que me lo mataran. Sí, O sea, me lo mataron ahí. Él llegó bien, llegó bien. caminando y ahí me lo mataron. Y nada más como paréntesis, ahorita están llenas las playas, pero ¿cuántos no van a llegar en 2, 3 semanas a decir que se los matamos? O sea, se los matamos. Porque los lugares ahorita están llenos, están repletos y la gente pues está como si nada. Entonces hay que ver cómo... Era muy complicado. Y volvemos con la sociedad cruel. Con la sociedad, un poquito cruel sociedad. Por eso estamos haciendo esta plática, porque también queremos que la sociedad nos vea desde la perspectiva interna. Ahora, otra cosa que también han debatido mucho la gente es que por qué se sigue usando el cubrebocas, que por qué el presidente no usaba, que por qué el secretario de salud no usaba. Bueno, la mayoría del mundo lo usó y a otros países les fue mucho mejor que a nosotros. Por algo es. Claro. Hay que tomar en cuenta eso. Pero ustedes se quejan de que el cubrebocas me estorba y todo. Los médicos tienen que entrar con 2 o 3 cubrebocas, tienen que estar con un equipo de botas, bata, doble bata, gogles, careta, o sea... Y déjenos platicarles que ese equipo después de un rato quema. O sea, nos quema la piel, nos marca la piel. Sí. Y bueno, era terrible también traer 24 horas ese equipo, porque te aprieta tanto que te duele la cabeza. Porque tiene que quedar completamente sellado. Y entonces, imagínense los médicos que tienen que usarlo 8 horas al día o otros médicos que hasta más tiempo y de repente nos quejamos de que traemos un cubrebocas. No, entonces también esa parte la sufrieron muchísimo los médicos porque es muy cansado. Obviamente, imagínense la transpiración, sí, claro. Terminan agotados por todo lo que transpiran, por el aspecto emocional de ver al paciente, porque salen con miedo a infectarse. Y en un principio, los infectados de la salud no eran precisamente por atender al paciente, sino al terminar su jornada, ya lo que les surgía era irse. Y entonces se quitaban el equipo ya me quiero ir, y ahí venía el contagio, a la hora de quitarse el equipo. Entonces, ahí viene otra labor de hacer, tratar de hacerles protocolos de cómo se vestían. Eficientes. Y cómo se tenían que desvestir y traerles, el equipo de psicología, en mi caso, hizo unas pancartas grandes donde les decíamos, paso 1, esto, porque los protocolos que nos habían enviado el sector salud
eran unas super letritas chiquititas. Que no teníamos tiempo de leer. Chiquititas, cero, cero dibujitos, cero nada. Y entonces, a la hora de estar tan presionado, no vas a ponerte a ver qué dice. Entonces, necesitamos algo más dinámico y se nos ocurrió hacer unas pancartas donde decía paso 1, gogles, paso 2, bata, paso 3, gorro, paso 4, los zapatos. Ajá. Y así fueron también bajando el miedo los trabajadores porque ya empezaban a tener protocolos, que además eran protocolos que estábamos formando los que estaban en batalla, porque normalmente los protocolos que se habían hecho no era de gente que estaba en batalla. Ni era de pandemia y que se iban perfeccionando sobre la marcha. Entonces ahí empezó otra parte que ustedes dirán, yo tengo que hacer protocolos y yo soy psicóloga. Bueno, pues porque era la ayuda para ayudarles con el miedo. O sea, ahí estaba la parte de ayudarlos con su miedo y que no se contagiaran. Al final era un contagio que nos iba a dar a todos, porque imagínense que ese médico que saliera contagiado, ¿cuántas personas iba a contagiar? Así es, era una situación bastante complicada, era una situación de bastante crisis emocional interna. También teníamos muchos amigos y compañeros que tenían ataques de ansiedad, ataques de nervios, preocupación, mucha preocupación también por su propia familia, por contagiarlos, y así sucedió con muchas personas, desafortunadamente. Exacto. Entonces, había mucha culpa entre los trabajadores, culpa por estar empezando a contagiar a nuestros familiares, por ser un número pequeño trabajando contra tanta demanda que era demasiada, y por no cubrir todas las áreas que en ese momento se necesitaban de información, de equipo, de protocolos, de todo, ¿no? Y justamente entras a la parte cumbre de esta plática, la culpa. La culpa. Porque todos tenemos un poco de culpa. Si ustedes salieron de su casa y resultaron que contagiaron a su familia, la culpa porque tú fuiste el que saliste. Tú fuiste la que llevaste el bicho. Exactamente. Y sí. Pues en un hospital, pues más. Obviamente todos los trabajadores, todos, me incluyo, nos incluimos, todos teníamos culpa si contagiábamos a la familia. Y resultó que en mi caso yo sí salí contagiada y pues sí me sentí muy culpable de haber contagiado a mi familia, ¿no? Y empiezas a trabajar la culpa tuya, pero todos los compañeros que llegaban conmigo al consultorio tenían culpa. Entonces, así es. ¿Cómo empezar a trabajar esa parte de la culpa? Bueno, para empezar, o sea, era cosa de empezar también a medir los riesgos. O sea, ¿qué era más riesgoso? ¿Haber dejado a tu familia o haber convivido con tu familia, ¿no? O sea, un riesgo por otro. Pues a lo mejor muchos dicen, pues yo prefiero estar con mi familia y no separarme y tratarme de cuidar, y aunque me cuidé, pasó, pero no me separé de ella. Que muchos que también se separaron, se contagiaron, se murieron y no volvieron tampoco a ver a su familia. Entonces, yo les decía, pues empiecen a medir las consecuencias. O sea, ¿qué hubiera sido una consecuencia más grande? ¿Que no hubieras vuelto a ver a tu familia o que lo hubieras vuelto aunque lo hubieras contagiado? Entonces, de ahí empezamos a partir con la parte de la culpa, y yo les decía, es que aquí no hay culpas. O sea, no puede haber culpas porque es algo que no tenemos controlado. O sea, sí había precauciones, pero también en esas precauciones pueden fallar. Así es. Entonces yo les decía, no hay culpa. O sea, realmente tú puedes seguir tu protocolo, pero muchas veces en ese protocolo que sigues, pues también hay fallas, y también es un virus súper contagioso que empezó a propagarse tan rápido, empezó a cambiar, no se tenía un seguimiento médico, y entonces yo les decía, es algo que no se puede controlar. Y si no lo puedes controlar, entonces no puede haber culpa, porque en la culpa también hay algo que es, tienes que tener control. Para que haya culpa, debes de tener control. Por ejemplo, una gente que mata con una pistola, ahí hay culpa. ¿Por qué? Porque tiene el control de usar el arma, de apuntar y de disparar. Pero en una cuestión de un virus, no puede haber culpa. ¿Por qué? Porque es algo que es
incontrolable. Entonces, era como que mi trabajo era hacerles ver que la culpa, cuando hay una culpa por un evento que no es controlable, no puede existir culpa. Y de repente también me decían mucho, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Eso. Y también empiezo a trabajar mucho en la parte donde yo les digo que las personas tienen un ciclo y que ese ciclo se tiene que terminar en algún momento, que la muerte es lo único seguro que hay y que hay veces que las personas llegan por 10 años, por 20 años, por 30 años, por 40 años y que a lo mejor no necesitan tenerla aquí 100 años de vida. O sea, que ese ciclo se terminó y yo les decía, tal vez el COVID solamente fue el pretexto para terminar con ese ciclo que ya estaba terminado, ¿no? Y como nos comenta Dulce también, que estaba yo leyendo, verdaderamente a veces habían familiares, casos en el que todos estaban infectados, Martita. Sí, todos. Entonces, unos hospitalizados, otros en casa, y eso también paralizaba a muchas personas, había mucho miedo, había mucho caos. Había también familiares externos que llegaban y, como dice Graciela, nos robaban para poder tener lo que sea de información de su familia, pero también a veces entre nuestra tristeza y nuestra adversidad no carburaban que muchos de nosotros no podíamos entrar a las áreas COVID. Exacto. Y también nos hacían culpables de no poder ingresar a esas áreas y de no poder decirles lo que sea de su familiar, siendo que pues, nosotros tampoco podíamos ingresar como si nada a esas áreas y sacar información de esos familiares. Entonces, la gente que llegaba a los hospitales también tenía la idea de que por el hecho de trabajar en un hospital, o sea, podías entrar y salir y ver y tener todo acerca de una persona como si nada nos fuese a pasar o como si nosotros también no tuviéramos que seguir ciertos protocolos y ciertos pasos para hacerlo. Entonces, sí. Bueno, el área de nosotros y muchos de nosotros camilleros, toda la gente que estábamos involucradas desde afuera, que éramos los que hacíamos posible que lo de adentro también funcionara, nos vimos involucrados en muchas situaciones también, hablabas tú de culpa, pero ahora culpa de los familiares. Voy a irme con la culpa de los familiares, que la gente llegaba y nos decía, me están diciendo que requiere ser intubado, ¿qué hago? Y entonces, pues nosotros no podíamos dar una respuesta a eso porque esa ya era la determinación de cada familia y de sus circunstancias y de las circunstancias de salud de cada paciente. Entonces, si decidían dejar al paciente internado en el hospital e intubarse y moría, entonces venía el remordimiento de que mejor me lo hubiera llevado a mi casa, que se muriera en mi casa, ahí hubiera estado con nosotros, hubiera estado feliz. Y los que decidían dejarlo en casa y se moría, decían, no, bueno, mejor me lo hubiera llevado al hospital, lo hubieran intubado, aunque era un 20% de que sobreviviera, a lo mejor sí hubiera sobrevivido. Entonces, también nos empezamos, aunque no querramos, a tener que hacer esa empatía, esa resiliencia, esa situación por todos los familiares que de verdad tenían un conflicto muy fuerte emocional, porque la opción que hubiesen tomado no les convenía, no les parecía o creían que era responsabilidad de ellos mismos y peor aún, que el núcleo familiar que se tuvo que quedar en casa y que dejó a una sola persona a cargo, le llenó de esa responsabilidad a esa persona, o sea, depositó en esa persona toda la responsabilidad de las decisiones y si la decisión fue la equivocada, pues se lo comían. No, y hasta ahorita es otro motivo de consulta que tengo muchísimos pacientes que su familia les dejó de hablar porque tomó la decisión de entubar al papá y el papá se muere y entonces eres mal hijo, mal hermano, así es. Fue tu culpa y la gente, volvemos a esta parte cruel. Y también al principio de la pandemia, que incluso ahorita ya bajó, pero los médicos que atienden al paciente tenían que hacer las notas médicas, pero eran demasiados pacientes y no se podían hacer las notas médicas al día porque era mejor que lo atendiera a sentarse hacer resumen médico. Escribir. Y la gente eso no entendía y decía, es que me dicen lo mismo y me dicen lo mismo. Pero la verdad es que el trabajo de los médicos ya en el área era de estar con el paciente tratándolo de salvar y
no de estar haciendo notas médicas. Era prioridad atender al paciente que empezar a hacer las notas médicas. Y la gente tampoco entendía esa parte, ¿no? Ellas que decían, es que ustedes tienen que cumplir con todo. Pues era imposible cumplir con todo porque era imposible. Muchísima gente. Muchísimo trabajo, muchísima contención, muchísimos sentimientos encontrados. Ahora déjenme decirles que había muchas personas fuertes al principio que salían a trabajar, a dar la cara y su ánimo estaba arriba. Y esas mismas contagiaban a las demás para que siguieran adelante, para que no desmayaran, para que todo funcionara. Pero llegaba un momento en que esas personas que estaban arriba, pues también empezaban a desmotivarse y a caer. Y también tenían que tener a otra persona que la sostuviera y que les dijera, tienes que seguir adelante y no puedes darte por vencido, tienes que echarle ganas, porque de ti y de todo el equipo depende la vida de una persona y depende la estabilidad de una familia, porque vimos morir familias enteras. Sí. Y vimos cómo la gente llegaba y nos decía, es que de esta persona, por favor, ayúdele a que no se muera porque depende toda mi familia de esta persona. ¿Y qué vamos a hacer? Imagínate la responsabilidad y la carga que depositaban también en nosotros y para nosotros era muy fuerte, era muy complicado. No, y das en otro punto de la parte de mi trabajo. Esa sí fue como que mi trabajo que tuve que estar haciendo. ¿Cómo motivar al personal? Y sí, efectivamente empezaba a ver que la enfermera fulanita sí metía el celular de contrabando, sí le enseñaba a los familiares, hacían que llamaran por el celular de ella, platicaban con su familia y lo estaba haciendo bien. Y ella se sentía contenta con su trabajo, aunque a lo mejor el paciente, pues al final muere, ¿no? Pero lo que ella estaba haciendo, lo que tratamos de hacer en grande para que contagiara a otros compañeros, hicieran otro tipo de cosas. Entonces, ese fue como que mi trabajo. ¿Cómo puedo hacer el reconocimiento a esos trabajadores que están haciendo algo innovador para ayudar a ese paciente? ¿Cómo puedo hacer que los demás se motiven como este trabajador a hacer algo diferente con eso, ¿no? Y entonces hubo muchísimos compañeros que hicieron muchas cosas innovadoras, no nada más llevar el celular, la que recibía las cartitas, la que se sentaba a platicar con cada uno de los pacientes, estuvieran entubados o no, pero que su cuestión era sentarse con ellos y platicarles y decirles tienes que salir y echarles palabras de aliento, aunque estuvieran entubados. Aunque supiéramos que esa persona iba a fallecer, teníamos que luchar hasta el último momento porque no sabíamos qué iba a pasar y solo Dios tenía la respuesta de la vida de esa persona. Pero era muy complicado porque también había líderes de equipo y luchar y estar constantemente luchando era muy desgastante y era muy fatigador. Sí. Entonces, hasta los líderes de equipo necesitan que los motiven, necesitan que los impulsen. Y entonces ahí es donde venía toda la labor de equipo, que a veces hasta entre equipos nos quebrantábamos y no podíamos más, porque ya estábamos hambrientos, cansados, desmotivados, fatigados. Con miedo. Con miedo. Y entonces, es cuando empieza como que el boom del gobierno a decir, ¿cómo vamos a ayudar a los trabajadores de la salud? ¿Cómo los vamos a apoyar? Y viene el bono COVID, ¿no? Pero en realidad eso no era lo que necesitaban los trabajadores. O sea, lo que necesitaban eran que se buscaran realmente protocolos buenos, que se tuvieran la ayuda de los equipos. Un equipo bueno, que tuvieran los medicamentos, porque había muchísimos médicos que decían, yo quiero probar con esto y con este y con este medicamento, y no me lo dan, y tampoco técnica. Se me dejan administrarse a mi paciente, o quiero esta técnica. Y aquí el chiste hubiera sido que dejaran, que innovaran los médicos en muchísimas cosas, tanto en medicamento como en técnicas, y que eso no se permitió hacer, y que además no había los recursos para hacerlo. Entonces, más que invertir en un bono, hubiera sido mucho mejor inversión que fuera en invertir en los protocolos, en medicamentos y en aparatos, que eran muy necesarios también los aparatos, y que estaban echados a perder, y que nada más se contaba con uno en un hospital para 300 personas, para 400. Entonces era mucha limitación en la parte de los recursos.
Y eso, aparte de recursos, pues provocaba también mucha inestabilidad emocional en los médicos porque tenían muchísimas ganas de salvar a la gente, pero sus recursos eran muy limitados. Así es. Muy limitados. Entonces, por eso volvemos a trabajar la parte de la culpa. O sea, tú pon tu esfuerzo. La responsabilidad es poner el esfuerzo. Las consecuencias de tu esfuerzo, eso ya no está en ti. Así es. Pero sí, la responsabilidad tuya es poner todo el esfuerzo, todo tu empeño en salvarlo. Aunque nos contagiamos, Martita, sí. Aunque también a nosotros como trabajadores, por ejemplo, en mi caso personal, yo me contagié en junio, salí positiva en junio y salí positiva en diciembre. Y contagié a mi hija, y mi hija contagió a otras personas también de la parte de su padre. Y, por ejemplo, Graciela, que está con nosotros en línea, Graciela estuvo con oxígeno y estuvo varios días forzosamente en cama porque desaturó bastante, ¿no? Y tú también te contagiaste, Martita. Dos veces también, hubo un recontagio. Entonces, pues estábamos en el covitario, señores. Entonces, o sea, realmente es una situación muy complicada. Y es una situación donde volvemos a esa parte de la culpa, ¿no? Yo en mi caso contagié a mis hijos, a mi mamá, a mi hermana y a mi esposo. Y mi esposo es médico y llevaba todos los protocolos y resulta que la que lo contagió fui yo. Y él a su vez contagió a toda su familia. Lo que pasa es que ahí pasó una cosa curiosa. Yo me contagio, pero yo soy mamá de 2 pequeñitos de 2 años. Entonces, pues yo nunca dejé de hacer nada con ellos porque pues los bebitos no saben que su mamá se siente mal y que está enferma. Los bebés piden sus cosas, piden a su mamá y yo nunca dejé de atender a mis hijos. Nunca dejé que el COVID me tirara, nunca dejé de... O sea, sí me sentía muy mal, pero trataba de hacer todo. Pero no tenías opción tampoco. Y no había opción porque no había quien me cuidara a mis hijos. Exactamente. Entonces mi esposo dijo, ay, no, esa no debe estar contagiada. Se va a estar haciendo. Y entonces, sí estaba contagiada, él no creyó. ¿Y ahí qué pasó? La irresponsabilidad de que sí estaba yo contagiada y fue a ver a sus papás y los contagió. Y entonces ahí viene la culpa y yo le decía a mi esposo, esa es la parte donde volvemos a esa parte irresponsable que muchos de los contagios en esta pandemia tienen que ver con la irresponsabilidad. Como ahorita, ¿no? Que si nos echamos un vistazo a las carreteras, a todos los lugares turísticos, están llenos, Martita. De irresponsabilidad. Como si no existiera pandemia, ¿eh? Y entonces, el problema es que hay que hacer la resiliencia. Entonces, sí, o sea, ya me equivoqué, ya la regué. Bueno, ahora, ¿cómo soluciono esa situación? Una de las condiciones es que acepten su culpa. O sea, no que vivan marchitándose porque yo soy el culpable, pero sí aceptar su culpa, pero aceptando la culpa. ¿Qué hice y qué no hice? Aceptando la culpa desde el inicio. ¿Qué sigue? O sea, sí fui responsable, pero ahora, ¿qué me toca? Pues trabajar en esto, superarlo, caminar, a ver qué cuidar hago, a los demás, cuidar a otros. Esa es la parte resiliente, ¿no? Así es. Entonces, también hay que trabajar mucho en que no hay que victimizarnos. El ser humano, por naturaleza, le gusta victimizarse, ¿no? Sí, ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no he salido en todo el año, he estado encerrado, me muero por salir, ya me está afectando psicológicamente. Sí. Entonces entonces se victimizan, el pobrecito, o sea, no has salido de tu casa en donde tienes televisión, en donde tienes wifi, en donde puedes darte una vuelta aunque sea la manzana en la tarde, ¿no? Caminar, hacer otras cosas. Pero, y la gente que está dentro de los hospitales y la gente que es contagiada, que siempre se estuvo cuidando y que la contagiaron, justamente la gente que se victimizó y que no hizo las cosas adecuadamente. Está bien que salgamos, está bien que hagamos muchas cosas, todo eso está bien que estemos desesperados, está bien que ya estemos todos psicóticos porque hemos estado encerrados, está bien, pero si vas a salir, entonces cuídate y cuida con los quienes vas y a quienes vas a contagiar y guarda tu sana distancia y ponte tu cubrebocas y siempre lleva tu gel antibacterial, o sea, ser responsable de la decisión que estás tomando
y ejecútala. No la ejecutes Exacto. por 3 minutos ni por 10 minutos y después te cansas porque ya te está ahogando el cubreboca. No. Ejecútala todo el tiempo porque es la única solución y es la única forma en la que podemos reducir esa brecha que ya hemos abierto al decidir salir. Exactamente. Y aquí otra cosa súper importante es que tienen que tomar esto del COVID como ¿qué sigue para crecer? O sea, ¿cómo voy a crecer a raíz del COVID? Yo les decía mucho a los familiares de mis pacientes o a los mismos pacientes, el COVID te tiene que dejar algo positivo, no todo tiene que ser negativo. El COVID no es completamente todo negativo, también tenemos que sacarle sus cosas positivas. Una de las cosas positivas es que no salíamos y que ya conocíamos al que vive en la recámara de al lado. Sí, porque luego no conoces ni a tu vecino. Ni a tu vecino, ni a tu hermano. Y entonces era muy buena temporada para conocerse otra vez o reencontrarse con la familia. Así porque es. ya todo el mundo trabajaba, hacía, deshacía, y entonces no dabas el tiempo para trabajar con tu familia, ¿no? Para trabajar el crecimiento personal. El COVID crecimiento vino a familiar. reiterarnos la importancia de la familia, porque se nos hacía muy fácil, mi familia es todo, mi mamá, mi papá. Trabajo para mi familia. Trabajo para mi familia, pero a veces dices una cosa, pero tus acciones son otras, entonces Exacto. no le das el tiempo, no le das el valor a la salud, no le das el valor a estar en familia de verdad, mucha gente, Exacto. cómo de verdad se sintió acogida en esos momentos de que estuviera cerca su familia, de que estuvieran cerca sus hijos, de que el aislamiento no fue tan grave porque tenían cercano a su esposa o a su gente, que era el que también les daba esa motivación para seguir y para decir, no me voy a dejar caer. Pero también hay que reconocer que también nos vimos envueltos de muchas cosas, de mucha gente que no reconocía sus responsabilidades. Y entonces salía, no hacía las cosas debidamente, a pesar de que por todos lados estaban las formas de cuidarse, y echaba la culpa a todo el mundo, al gobierno, a los hospitales, a los trabajadores, menos a las acciones que había tomado por sí solos. Como dice Karen, y tiene toda la razón. Sí, Karen, tienes toda la razón, amiga. Sí, y entonces yo les decía, tienen que sacar provecho de esto malo. Una parte de resiliencia también es sacarle provecho a la tragedia. ¿Cómo le puedo sacar provecho a la tragedia? A la fatalidad, a lo feo. Pues sí hay formas de sacarle provecho a lo feo. Por ejemplo, como estás diciendo, tomar tus responsabilidades, saber en qué tienes que cumplir y en qué fuiste responsable y en qué voy a cambiar para que no vuelva a pasar una situación así. No solamente por contagio de COVID, o sea, puede ser muchísimas cosas. Por ejemplo, el marido que es infiel y que se va y que se contagia, por ejemplo, de VIH. Es tu responsabilidad, Es tu responsabilidad. O un divorcio es la consecuencia de tu infidelidad. O sea, todo eso hay que tomar en cuenta que son las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Y ese es el primer punto para la resiliencia. Si yo no acepto mi responsabilidad en las cosas que hago, no voy a poder ser una persona resiliente. Y si no soy una persona resiliente, no voy a crecer, no voy a madurar, no voy a aportar. No voy a crecer. No voy a crecer. Y la sociedad también se queda estancada. Entonces, es importante que dejemos de hacernos víctimas. Quítense las etiquetas de la dejada, de la abandonada, de la sufrida, de la gorda, de la fea, de la que no sabe, de todo eso. Al contrario, debemos de reconocer las partes buenas, ¿no? Por ahí está la frase de, no estoy gorda, estoy gordibuena. Eso es diferente. Estás gorda, ¿no? Pero te dices a ti que estás gorda y buena para no sentirte tan mal. No, yo creo que si lo hicieran con la intención de que sí se sienten bien, no lo dirían. No lo dirían con gusto, ¿no? Y están así muchas etiquetas que debemos empezar a quitar y a lo mejor poner nombres más bonitos o etiquetas más bonitas, no etiquetas negativas, ¿no? Entonces también esa es otra parte para continuar con la resiliencia. Dejen las etiquetas, dejen de hacerse víctimas, dejen de decir fulano es esto, fulano es esto. No, concéntrense en sí mismos. Por ahí dicen
que lo único que tienes el control es de ti mismo. Tú no tienes el control de lo que digan los demás, no tienes el control de saber cómo va a actuar el otro, no tienes el control de saber cómo piensa el otro. De lo único que tienes el control es de lo que tú piensas, de lo que tú haces y de ti mismo. Y entonces la gente se va más a lo que hace el otro. A lo que hace el otro. Y se eso, fija en sus defectos, se fija en sus faltas, en lo que hizo bien, en lo que hizo mal. Pero ya debemos de dejarnos de eso, ya tenemos que hacer equipo como mujeres y de sacar siempre nuestras virtudes ¿cómo se dice? Dar mayor énfasis a lo provechoso, a lo bueno que tiene una persona, en vez de estar criticando, en vez de estar viendo las debilidades, en vez de juzgarnos. Esa es una situación que tenemos como cultura. Y eso, aquí abro un paréntesis, discúlpenme, pero por ejemplo, muchas cosas que tenemos como personas y como cultura y como país es que no llevamos un control de los procesos, de lo que vamos haciendo paso a paso, y lo digo también como personas. Entonces, si uno se siente y dice, ¿qué hice? Salí, me puse el cubrebocas, no me lo puse, ¿qué sucedió? Me puse el gel, me alejé de las personas, llevé mi sana distancia. Entonces, tapamos todo lo malo que hicimos y no reconocemos, y entonces eso nos lleva a cometer otro error, y entonces, ¿qué pasa a diferencia, por ejemplo, de Japón, de China, que ahorita han disminuido los porcentajes de contagios COVID, que han llevado protocolos, que son gente que se ha puesto a hacer las cosas de manera responsable y no ha tapado las equivocaciones que han tenido, a diferencia de muchos de nosotros que no reconocemos que salimos, no reconocemos que nos quitamos el cubrebocas, no reconocemos que besuqueamos a nuestra familia cuando teníamos que llevar la sana distancia, y que era nuestra abuela quien sí se podía morir, o era nuestro papá. Y es que la sana distancia era también dentro de la casa. De la casa. O sea, no nada más afuera. Y dentro del trabajo. Y los protocolos empezaban desde uno. Si yo en mi casa hubiera hecho un protocolo, bueno, nosotros sí lo hicimos, en mi caso, mi casa sí lo hicimos protocolos de sana distancia, de cuidado, de la entrada, de cómo nos íbamos a cuidar. Si nosotros empezamos haciendo eso, también contamos con algo bien importante que se llama la intuición. Cada persona tiene intuición, y esa persona que tiene la intuición sabe qué puede ayudarle y qué no le puede ayudar, y no necesita el gobierno venirte a decir, haz esto. No, también hay que confiar y agarrarte de la manita en nosotros, ¿no? En lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que intuimos. Entonces también eso era súper importante. Yo les decía, confíen en ustedes. Si ustedes no confían en sí mismos, pues les va a llegar el COVID. O sea, y no solamente el COVID, les puede llegar cualquier cosa. Y otra cosa bien importante que yo les decía es que quítense el miedo. El miedo. El COVID es un virus que actúa con el miedo. Las personas que les da COVID, que les dicen que tienen COVID y les da miedo, se van así, o se acaban así, o se empiezan a enfermar más rápido. O sea, la situación era que el miedo... Y disminuye sus defensas, Martita. Exactamente. Por el miedo disminuye tus defensas, te paraliza y no te deja actuar. Sí. Y el miedo no debe de ser paralizante, al contrario, el miedo debe ser para que te muevas. Les voy a poner un ejemplo. Si van por un callejón oscuro, pues te va a dar miedo. ¿Y qué haces? No vas, simplemente no pasas por ahí. Y entonces yo les decía, es igual el COVID. El COVID, si te dice que tienes miedo y tú lo primero que piensas es, me voy a morir, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a hacer mi familia sin mí? ¿De qué van a vivir? Voy a sufrir mucho, pues la fatalidad va a llegar, porque fatalidad atrae a fatalidad. Eso es una ley. Ahora sí que, hablando de leyes, eso es una ley. Entonces, si piensas todo lo contrario, pues tu mente va a estar más abierta, las defensas no van a bajar, al contrario, van a hacer que las células caminen y que no te enfermes tan fuerte, por ejemplo. Y de repente no sé qué pasó, pero hubo una ola de gente que empezaron a morirse, las personas que tenían entre 25 y 40 años. O sea, súper jóvenes. Estadísticamente, está. Y eran en su mayoría hombres, ¿no? Hombres. En su mayoría estaban muriendo más los hombres que las mujeres.
Estoy hablando de México, ¿eh? Y estoy hablando de lo que ha pasado aquí. De repente empezaron a morirse jóvenes de 25, de 27, de 28, que aparentemente no tenían ningún otro problema más que el COVID. Y entonces yo decía, ¿por qué está pasando esto? Y entonces me pongo a leer las historias clínicas y me pongo a ver lo de esos pacientes y me empiezo a dar cuenta que, pues, que no tienen un plan de vida. O sea, que el joven que se murió es porque tampoco tenía un plan de vida. Por eso es súper importante que todas las personas tengamos un plan de vida. Tenemos que construir un plan de vida personal y después un plan de vida familiar. Normalmente, y en México sucede mucho, que pensamos más en la parte familiar que en la parte personal. O sea, yo trabajo para darle de comer a mis hijos. No importa que yo ande sin zapatos, pero mis hijos no. Mis hijos tienen que estar bien. Entonces, ok, pero si no traes unos zapatos decentes, pues en tu trabajo, cómo te mueves, cómo te desenvuelves. Y cómo vas a darte presencia en el trabajo y cómo te vas a mover y cómo vas a caminar. Entonces, claro, también hay que empezar con la parte personal. Otra parte de ser resilientes es que tenemos que empezar con la parte personal. Partimos de lo personal para irnos a lo familiar, para irnos a los amigos, para irnos a la casa. Hay que empezar con la parte personal. Y tienes que blindarte a ti mismo primero. Por ejemplo, cuando vamos en los aviones, ¿qué nos dice la voz del avión, no? El audio del avión. Primero póngase la mascarilla a usted y después se la pone al menor. Entonces, pensamos que primero tenemos que rescatar a los demás y después rescatarnos a nosotros. Y no se puede, usted no puede estar bien, usted no puede salir adelante si usted no se está cuidando y si usted no se está blindando de las probabilidades de enfermarse, de las probabilidades de ponerse en una situación de muerte o de conflicto. Exactamente. Tenemos que empezar con nosotros. Por el ejemplo que acabas de poner en el avión. Si imagínense que sí se está cayendo el avión y que yo le pongo a mi bebecito de 1 año su mascarilla y yo no alcanzo a ponérmela, pues también el bebé se va a morir. ¿Por qué? Porque no va a tener a su mamá que lo salve, que lo rescate, que no se ahogue. O sea, hay que entender que hay como que pasos y que para ser resiliente tenemos que empezar en primera persona. Así es. Y ese es el trabajo que nos cuesta mucho trabajo hacer, porque en México somos familias muégano, somos familias ensimismadas, somos familias que pensamos primero en los demás y dejamos atrás nosotros. Entonces, hay que ser una sociedad diferente. Yo les pongo mucho el ejemplo de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos dejan ir a los hijos a la mayoría de edad, se van a vivir a las universidades, a los campus, no nada más Estados Unidos, muchísimos países. Y nos critican los estadounidenses que porque nosotros queremos tener al hijo hasta los 40 años, hasta que se case. Aquí en México es como que una frase bien... Y sí es cierto, y sí es cierto. Bien importante. Sí lo hacemos. Bien importante, así de... Ay, no, mi hijo ya tiene 40, pero se va a ir de la casa hasta que se case. Pues no, señores, eso está mal. ¿Por qué? Porque no los dejamos que se enfrenten a la vida, ¿no? Y entonces yo les digo, ¿y estará de todo mal Estados Unidos que tengan esa ideología? Pues por algo son el primer país del mundo, pues por algo funciona. Yo pienso que ni muy, ni tan, Martita, sí, pero debe haber una media. Debe de haber una media. Porque también son un país donde la gente se siente muy sola y donde hay mucha depresión y otras cosas. Sí, pero por ejemplo, aquí, ¿qué sucede cuando la mujer se casa? Pues ya tenemos a la mamá metida los jueves, los viernes ahí con ella. O que va a ser el 15 de septiembre, reunión, o sea, sí. Esta ideología que tenemos en México está muy bien, porque sí nos traemos todas las tradiciones que llevamos desde hace mucho tiempo, pero esa es la parte donde no es ni muy, ni tan. El que tú dejes volar a tus hijos cuando tengan la mayoría de edad, es dejarlos volar y que empiecen a construir su vida y que en cualquier pretexto nos vemos. Ahí está el que no es ni muy, ni tan. O sea, ni te suelto completamente para que no estés solo como no están en Estados Unidos, sí, pero tampoco te tengo aquí
Por en ejemplo, la parte... en el caso de Bueno. México, Martita, vimos muy pronunciado que después de las festividades 10 de mayo se nos llenaron los hospitales. Hospitales. Después de la Navidad. Navidad se nos llenó el hospital. Ahorita después de Semana Santa, se los aseguro y está ya estadísticamente proyectado que en 10 días nos estamos viendo a ver cómo va a estar el hospital. Y cada vez que hay una festividad importante, anteponemos el dejar de, el ver a nuestra familia, el estar con nuestra familia, que el ponerlos en riesgo de muerte. Exacto. Y les voy a decir otra cosa que también nosotros detectamos en los hospitales, aparte de toda la culpa que has hablado y de que la gente dice, pero como cultura no nos hemos puesto en el lugar de las demás personas hasta que pasamos por un familiar que sí ha estado hospitalizado, que sí se ha enfermado o que sí se ha muerto. Solo las familias que han pasado por una desgracia como esa son empáticos y comprenden la realidad, pero desafortunadamente somos millones y muchos de esos millones aún no han pasado por ese caos, ni han ido a un hospital a ver cómo realmente están las cosas, ni han estado tan cercanos a la tragedia. Y por eso sucede lo que sucede. Por eso hay tanta gente que ya bajó la guardia, hay tanta gente que todavía a estas alturas sigue creyendo que el COVID no existe y todavía hay gente que sigue contagiando como si nada pasara, sin medir las consecuencias de que a cada paso que da, usted puede ir contagiando y ser propenso para la muerte y para que la gente no tenga esa concientización, porque acuérdese que usted también es ejemplo de sus hijos, Exacto. de sus familiares, de con quien está. Y si usted no trae cubreboca, sus niños no traen cubreboca, sus primos no traen cubreboca, su esposa no trae cubreboca. Si usted no se pone gel, si usted no guarda distancia, los suyos tampoco van a guardar distancia. Si usted va y se mete a casa de su suegra, de su familia, de su abuelito, pues todos también van a ir y van a hacer lo mismo y se van a sentir mal si usted está dando ese ejemplo y lo está haciendo y no lo está previendo. Entonces la demás gente, los demás grupos de su familia van a decir, fulanito sí fue a visitar y yo no fui. Entonces usted hace que esas personas también quieran hacer lo mismo que usted y Exacto. copiar su patrón de actuar. Acuérdense que los niños aprenden de dos formas, nada más por modelo o por moldeamiento. Por modelo es normal, yo soy el modelo a seguir y el niño va a hacer lo que yo haga, nada más. Nada más. Y el moldeamiento es, por ejemplo, que yo pongo mis manos encima de las manos del pequeñito y nos lavamos juntos las manos. Ahí lo estoy moldeando, ¿no? A que lo haga como yo. Son las únicas dos formas que tienen los niños de aprender. No hay otras formas. Entonces, imagínense, si yo hago cosas malas, pues entonces no se enojen cuando sus hijos También hagan hagan las cosas malas, ¿no? O cuando no respeten la ley, o cuando no respeten que es un jefe, también les dé una Exacto. orden o les dé una indicación y no la acaten, ¿no? Y muchas cosas. Desde ahí partimos. ¿Sí? Martita, como conclusión, ¿qué nos puedes decir para esta plática, para este programa? Agradecemos muchísimo a toda la gente que ha estado con nosotros siguiéndonos, a nuestras compañeras que están todos los días en la batalla luchando y que también han vivido muy cercano todo lo que acabamos de platicar, porque déjenme decirle que esta plática no es únicamente para nosotras, es para todo México, todo. para la humanidad, para concientizar, para enseñarles un poquito lo que pasa desde la perspectiva de nosotros los trabajadores, de las personas que también en su momento tuvimos que pelear con uñas y dientes, cómo sobrevivir y cómo salir adelante de toda esta situación. Martita hermosa. Yo creo que punto número 1, hay que ser empáticos con las personas que trabajan en el hospital. Es decir, no es responsabilidad de ellos salvar a nuestros familiares. O sea, sí es su responsabilidad, va a poner su esfuerzo, pero no son responsables de de las consecuencias del desenvolvimiento, del porque esfuerzo. son las herramientas. Sí, pero o sea, no son... los médicos van a poner todo empeño en salvar a nuestros familiares, pero si eso no pasa, también hay que entender que no estaba en sus no manos. estaba en sus manos. Ese es punto número 1. Punto número 2, ser responsables desde nosotros mismos. O sea, trabajar yo qué voy a poner de más, yo qué voy a hacer, cómo voy a crecer, cómo voy a enseñarle a mis hijos a que crezcan. Y 3, dejar la parte de las etiquetas y de la victimización. Creo que esa es la parte más importante y
y no solamente desde los trabajadores de la salud, sino toda la gente. O sea, el trabajador de la salud que tiene muchísimos problemas ahorita, si también hace ese tipo de cosas, deja de etiquetarse, deja de responsabilizarse, deja la culpa, deja esa parte de sentirse responsable de todo lo que pasa, también es más fácil que él salga adelante. Pero eso es un trabajo, no nada más del trabajador de la salud, eso es un trabajo de todos. De todos como ciudadanos. Sí, de todos. Así Entonces, es. pues... Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por regalarnos su tiempo y bueno, a cuidarnos, por favor, a no bajar la guardia, por favor, a ser más empáticos con la gente que trabaja en el sector salud, a ser más empáticos con nuestra gente mayor, con nuestros viejitos, con nuestros hijos, porque todavía no sabemos a largo plazo qué cosas nos va a dejar el COVID. Podemos quedar vivos, podemos recuperarnos de la enfermedad, ¿no? Pero no sabemos a largo plazo realmente qué va a pasar con el COVID. Hay mucha gente de las que estamos aquí escuchando, se nos ha caído el pelo, te sentimos fatiga, caminamos y nos cansamos. Y esos son la sintomatología a corto plazo. Imagínense a largo plazo, aún no sabemos, nos lo dirá la medicina y la ciencia en un futuro, pero por lo mismo, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros ancianos, cuidemos a nuestra familia, por favor. No, y ahorita que mencionas eso, yo les pongo mucho el ejemplo de que seguramente nuestros cráneos en un futuro van a estar con alguna callosidad aquí por tanto tiempo usar el cubrebocas. Y los gogles. Y los gogles. Entonces seguramente va a haber una deformación del cráneo. Terrible. Que se va a ver en un futuro bastante lejano. Pero... Así es. Martita, muchas gracias. Doctora Marta Boucher, Leila Costa, estamos siempre a la orden. Gracias por escucharnos. Les mandamos un beso. Hasta la vista, babies. Bye. Hasta luego. Cuídense.